Buenas noches. Este es el programa de Noticiero Pedagógico. Hoy les presentaremos las noticias del día. Mi compañera Brisa empezará por la primera noticia de los conceptos básicos de la pedagogía. Buenas noches, así es, compañera Sofía. Esta noche vengo a presentar los conceptos pedagógicos, los cuales son pedagogía. Es el conjunto de saberes que buscan tener un impacto en el proceso educativo y en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como en la comprensión y la organización de la cultura y la construcción del sujeto. En mi opinión, es la ciencia de la educación. Sí, el siguiente es teoría, conjunto de reglas y principios y conocimientos que forman una base de una ciencia, una técnica o un arte. Mi concepto es una oración sobre un problema dado que está por comprobarse. Teoría pedagógica. El cuerpo de saberes sistematizados que se derivan de la reflexión acerca de una acción pedagógica y que permite conocer y organizar los puntos de opacidad, negación, contradicción, así como los discursos que le sirven de referencia y de los que se derivan sus preocupaciones. Enseñanza. Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona. Es comunicar lo que una persona sabe a la otra que no lo sabe para que lo aplique. Y aprendizaje, aplicación de los conceptos pedagógicos y estrategias educativas que no las tiene con la intención de que las comprenda y haga uso de ellas. Es poner en práctica lo que se nos enseña. Los dejo con mi compañera Sofía para Noticiero Pedagógico Brisetzamatza Sueta. Gracias. Buenas noches. Así es, compañera Brisa. Me toca a mí y hoy presentaré las primeras civilizaciones, las cuales son Mesopotamia, China, Egipto, India y Hebrea. En Mesopotamia, la educación básica ocurría en el seno de la familia. Los padres eran los maestros. La educación superior fue patrimonio de magos y castas superiores. Sus aportaciones fueron la escritura, que era cuneiforme. En China, la educación estaba confinada a los libros antiguos. En la enseñanza superior se formaban a los funcionarios y mandatarios del Estado. Se enseñaba poesía, literatura y se aplicaban duros exámenes. Sus aportaciones fueron el sistema ideográfico, imprenta y papel. En Egipto la educación se inicia en dos niveles, elemental y superior. La enseñanza corría a cargo de los sacerdotes y estaba dirigida a niños de familias acomodadas. Sus aportaciones fueron la geometría, aritmética, numeración y escritura. En India la educación era de carácter liberador. Enseñaba la religión, gramática, literatura, matemáticas, astronomía, filosofía, derecho y medicina. Sus aportaciones fueron la religión y la literatura. En Hebrea la familia fue la principal institución educativa. La sinagoga, al igual que un lugar de enseñanza, era un lugar de culto y de oración y tribunal de justicia. El objetivo de la educación era la santificación, que consistía en la transformación del hombre carnal al hombre espiritual. Sus aportaciones fueron la Biblia. Lo tengo con mi compañero José Luis para Noticiero Pedagógico Sofía Verdugo Flores. Hola, buenas tardes. Yo les tengo a continuación la siguiente noticia que trata sobre los principales pensadores de Grecia y sus aportaciones a la pedagogía. Primero, les daré a conocer las principales aportaciones de los pensadores sofistas. Su aportación principal fue la creación de una teoría de la educación, la enseñanza y formulación de los principales ideales pedagógicos, reconociendo fines éticos y morales, elaboración del primer plano racional de enseñanza que son el trivium y el quadrivium. A continuación, las aportaciones principales del gran pensador Sócrates. La oralidad como principal medio de transmisión y la comunicación a las ideas a través del diálogo, la interrogación y la reflexión. Y en segundo lugar, la democratización e inclusión en la educación. Ahora, las principales aportaciones de nuestro gran pensador, Platón. Su teoría más conocida es de las ideas o formas. Platón buscaba fomentar el proceso de estructuración
del pensamiento y las formas de expresión durante los primeros 5 años. Se recomendaba que pasara a manos de los maestros, ya que ellos tenían mejor preparación necesaria para educar. Ahora pasaremos a nuestro gran pensador de Grecia, Aristóteles. Él creó la primera formalización lógica, que es la formalización del principio de no contradicción. Y un dato importante de Aristóteles, es que dividía la educación en dos partes, en la educación moral y la educación intelectual. Presentó para Noticiero Pedagógico Luis Valenzuela. Ahora pasamos a la siguiente noticia importante que nos dará a conocer Brisa Zazueta. Estamos contigo, Brisa. Hola de nuevo. Mi siguiente nota es la de los principales educadores en Grecia y Roma. En aquellos tiempos la lectura y la escritura se enseñaba con un método en extremo árido y memórico, del tipo que hoy se denomina analítico alfabético, es decir, que se empezaba aprendiendo de memoria el alfabeto y a continuación se aprendía a trazar una por una las letras. Se pasaba luego a combinarlas en sílabas y por último se llegaba a las palabras. Finalmente se adquiría seguridad y rapidez mediante el intercambio de ejercicios de copia y dictado, método que hoy en día tenemos en nuestras aulas de clases. Gracias a estos educadores las tenemos. Los principales educadores fueron Cicerón, Séneca y Quintiliano, que hoy les presentaré a continuación. Cicerón. Su educación era principalmente oratoria. Su enseñanza era improvisar en casos ficticios, escribir disertaciones, aprender de memoria versos, parafrasear discursos de oradores griegos, ejercitar la voz, el cuerpo y el gesto imitando a los mejores actores. Una vez practicados en casa estos ejercicios, conviene hacerlos en público. Aprendizaje. El orador, cuando se encontraba preparado para cumplir con sus principales finalidades frente al público, era cuando convencía, deleitaba y conmovía a este público. Método educativo. Era la naturaleza y la doctrina. El siguiente fue Séneca, que su educación fue filosófica, estoica. Formaba profesionales que aprendían a trabajar de forma competente en un oficio y por otra parte formaba ciudadanos que aprendieran a convivir participando con buen provecho en la vida social. Esa fue su enseñanza. El aprendizaje fue seleccionar las lecturas. Él decía, la muchedumbre de libros carga y no enseña, así que será más seguro entregarle a pocos autores que errar siguiendo a muchos. Comunicación maestro-estudiante. El buen ejemplo de los educadores, tanto de los padres como de los profesores, decía él, a lo largo es el camino de los preceptos, pero breve y eficaz el de los ejemplos. Sabias palabras de Séneca. Método educativo. Su método educativo fue formar con equilibrio, orden y prudencia conforme a la virtud. Quintiliano, por último, su educación fue sintetizada y moderada por toda la anterior enseñanza retórica. Trazó las bases de la educación liberal prefigurada por Isócrates. Su enseñanza fue retórica. El aprendizaje que sus alumnos tenían era la atención de las condiciones naturales del niño, los métodos de aprendizaje gramatical, las nociones de cultura en general y la pronunciación y los gestos. La comunicación maestro-alumno que él tenía fue liberal. Método educativo. Orientaciones de lectura
el comentario de textos de oradores e historiadores en la práctica de la redacción y el hábito de la autocorrección, ejercicios de memorización y declamación. Y esta fue la nota de educadores en Grecia y Roma, por Brisa Zazueta para Noticieros Pedagógicos. Gracias. Bueno, por nuestra parte fue todo, y estas fueron las noticias del día de hoy. Nos vemos pronto en el siguiente programa de Noticiero Pedagógico.